Hola, has llamado a... ¿Puedo hablar? El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¿Puedo hablar? Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción, la depresión. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. Chin, chin, chin. Porque tanto os debo, en el alma llevo a mi público de ayer, por ejemplo el de Sevilla, y nos toca Zaragoza. No quiero hablar de ello. Por estar aquí de nuevo, maravilloso, de tarde, fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero, que es un don Juan, en busca de su... otro don Juan, quizá. No podría ser también. Al señor que con su esposa va y que se ríe como un cascabel. Y a los novios que al final están y que no aplauden. Y yo sé por qué. Y yo sé por qué. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir, a tomar por culo. Pues... Hija, ¿cómo es la herencia de Lina Morgan? Que supongo que hablaremos de ella. Bienvenida, Beatriz, al Bienvenida, especial Pérez. Lina Morgan. Por fin. El único episodio de ¿Puedo hablar? Que literalmente, con el que algunos de nuestros seguidores han soñado antes de que exista. Porque una vez me llegó un... Esto es real. Un mensaje, supongo que se puede decir, era de Sebas, el director de GNS Pop y del podcast Revelación de Timo, con Custodio, recomendación viva, y me dice, oye, no encuentro el link del especial Lina Morgan. ¿Dónde está? ¿Me lo puedes habéis pasar? borrado? Y yo, pues efectivamente, esto es, o sea, era tan obvio que su inexistencia era casi un misterio comparable a los de Lourdes. Entonces, antes de Fátima, perdón, me he confundido de virgen. Ole. Entonces, antes de seguir con este glitch que nos pondría en peligro, tipo Regreso al Futuro, ¿no? De estar viviendo en una realidad, en una línea temporal en el que no hay un especial Lina Morgan te puedo hablar, pues aquí está. Aquí estamos, por fin. Han sido muchas las personas que nos han pedido ello Y las precisamente vicisitudes. por ello yo luego al final, a ver si no se me olvida, porque como yo hoy no traigo tarjetita por aquí, puede que se me olviden, pero precisamente por ello luego al final te quería yo hacer una recomendación. Vale. Entonces, bueno, especial de Lina Morgan. Sí. ¿Qué decirte que no sepas, Lina? Pues Vente que te espero. Este especial va a ser un poco distinto. Anda, ¿y eso? Porque en los anteriores especiales... No vamos a hablar. No vamos a quedar primera vez. calladas. Vamos a poner cara de Lina Morgan durante 1 hora y media. Podríamos. En anteriores especiales, pues nos hemos cogido, por ejemplo, en Gloria Bueno, Fuertes. ya el último fue distinto. Fue Colective, pero digamos que no, con los episodios especiales solemos, pues primero, un poco explicar la biografía de la persona a la que se lo dedicamos, o personas, y de un poco después, luego comentar vivas nuestra relación con esas figuras. En el caso de Lina Morgan, su biografía... Y me refiero a su biografía inmaterial, ¿no? Como concepto, y su biografía literal, o sea, el libro de Jesús García Orts, Lina Morgan, de Angelines a Excelentísima Señora. Que es la única biografía que existe. Hasta donde yo sé, hay dos versiones, pero sí, una es actualizada. Yo tengo, la verdad, la primera porque me la regaló la Canelli. Y lo siento si nos escucha Jesús García Orts, la verdad. Pero no es una biografía. Es un panegírico. Es una vida profesional. Ni siquiera llega a, ¿no? Laudear. Lauda celebratoria de una vida. O sea, una página de Wikipedia. Pero una página... Es una vida laboral extensa y detallada. Buen currículum. ¿Qué currículum tiene esta tarántula? Pero realmente una biografía no es eso. O sea, una biografía no es solo lo profesional. Es más... Yo diría que muchas veces lo importante de una biografía no debería ser Está fuera del lo trabajo. profesional. Pues Lina Morgan nos encontró... Pero claro, es que ella, Pispa, era la que decía A eso voy, de mi a vida eso no voy. se habla.
Este especial Lina Morgan, claro, se abre a los senderos que se bifurcan ad infinitum de la vida laboral de Lina Morgan, pero se encuentra siempre con el callejón de salida de, no te diré la vida sentimental, que luego hablaremos de ella, hablaremos o disertaremos. Bueno, podría ser una buena primera nota al pie. Claro. Todo lo que se diga en este episodio puede ser fruto del sueño de nosotras mismas. O sea, no es solo ya lo sentimental, sino lo puramente personal, en todas sus dimensiones. Yo entiendo la posición iba a decir biógrafo, pero bueno, del autor de este libro, porque se nota que está hecho desde la figura del fan, se podría decir. Sí, lo reconoce además, ¿eh? Sí, y de ese... Porque no olvidemos que Jesús García Orts es un técnico de farmacia o algo así. Es decir, que ni siquiera tiene formación académica para investigar, que simplemente era ultra fan de Doña... Y se encontró con el vacío Doña Angelines y decidió López dedicarle Segovia. Este libro, porque es lo que me sorprende, ¿no? Sí. Que Lina Morgan no tenga Claro, una biografía. Lina, esto no sé si lo ¿Qué puedo... está haciendo Valeria Vegas en este momento? No sé si Llámala. pues no sé si lo puedo contar porque me lo han dicho un poco en confidencia. Pues si se puede contar, simplemente no dices quién y Pero ya está. me consta que se están preparando sendos documentales. Uno por lo menos. O series documentales sobre Lina Uno Morgan. ya está más que publicado. O sea, publicado quiero decir la noticia de que se ¿Sí? está haciendo, Vale. que es el de Movistar Plus. Vale, perfecto. Entonces se puede contar. Sí, sí, Y sí. yo no traía una exclusiva, sino, pues efectivamente. Aprovecho para decir, si a mí, Enrique Aparicio, no se me convoca... Pero ya empezó el rodaje. Ya lo sé, lo digo un poco así como de butaz, pero ¿qué documental de Lina Morgan estaría completo sin mi intervención? Yo Dilo, lo dejo ahí. dilo. Soy un poco la reencarnación Reencarna. viva, me reencarno de noche de Lina Morgan. Pero Cuando he preguntado en las redes sociales, mañana tenemos un especial, ¿quién creéis que hay? Varias personas han contestado en Cannes. sí, podría ser. De hecho, han salido ahora ha salido uno hace un par de semanas y el otro tiene un par de años. ¿Y cuál es el otro documental que está...? No sé si lo puedo decir. Ah, pues ahora ya Pero lo has hay dicho. otro. Hay otro. ¿Pero para una simpática plataforma o una No. cadena pública? Más bien eso segundo de tarde, que yo sepa. Vale. Eh, ¿Hormigas Blancas 2? yo creo que es una cosa más seria. más única, sí. Claro, aquí nos encontramos ante lo que podríamos llamar a partir de ahora la paradoja Lina Morgan, ¿no? Que es la de... Einstein desearía. La de una figura que todo el mundo conoce, una figura que, o sea, tenemos tanta información sobre ella, tantos recuerdos y tanta memoria emocional, que muchas veces, si tú le dices a una persona la concatenación de sílabas Lina Morgan, directamente se le dibuja una sonrisa en la cara, pero detrás de esa superficie brillante, con bien de plumas y bien de otras cosas que ahora y pieles, veremos, que le mucha gustan piel y mucho mucho las pieles, joyerío le vivo, gustan mucho las pieles. hay un agujero negro. Y hay un Einstein agujero desearía negro. también, por Hay un otro lado. agujero negro que no somos tú y yo, Chelo. Y lo sabes. Vamos, no venimos aquí ni a Ya hemos dicho completarlo, que puede ser esto Eso es. un Ni a- sueño nacido de nuestras propias mentes. ni a intentar desbrozarlo mínimamente porque no sé si, fíjate lo que te voy a decir, no sé si ya en 2023, mal que nos pese, tiene ya mucho sentido. Quiero decir, no sé hasta qué punto la paradoja Lina Morgan murió el 19 de agosto de 2015 con el fallecimiento. Hombre, claramente de la no, propia porque si Lina este Morgan. año se van a publicar 2 documentales. Bueno, sí, quiero decir, a lo que me refiero es, no sé hasta qué punto ya las contradicciones, podríamos decir, de una figura como la de María de los Ángeles López Segovia se van a volver a repetir. Entonces es interesantísimo explicarlas, no quiero decir que no lo vayamos a circundar, En la vida nunca se sabe. pero... Y en 2023 menos. Y a lo que me refiero es que igual que... A ver si me explico. Cuando hicimos el especial Gloria Fuertes, ese episodio tan querido por tantas de nosotras, creo que de la vida y de la biografía precisamente de Gloria
pudimos sacar muchísimas lecciones útiles. Uh-huh. Y creo que de la biografía de Lina Morgan ya solo podemos constatar lo inútil que nos resultan los pilares en los que ella urdió su figura pública. Quiero decir, si de Gloria Fuertes aprendimos cómo una mujer nos dejaba pistas para el futuro de supervivencia, de que nos son útiles, ¿no? Incluso de, ¿por qué no decirlo?, de género, ¿no? De géneros, en ese momento no se podría decir no binarios, pero claramente Gloria Fuertes hay... Lina Morgan me parece una figura que solo se puede circunscribir al siglo XX, casi no al XXI. ¿Pero en qué sentido lo dices? Pues porque yo, por ejemplo, esta mañana, viendo entrevistas, que hoy me he pasado yo el día documentándome... ¿Has estado tirada viendo YouTube tras YouTube de Lina Morgan documentación? Sí. ¿Por? Pues sí que he visto en Lina muchas cosas. Por ejemplo, sí que la puedo ver como un ejemplo de lo que no hay que hacer. A eso me refiero. Pero claro, también la he visto como una persona... en las entrevistas, o sea, creo que nunca había visto una entrevista de Lina Morgan. O sea, yo siempre he visto sus películas, sus obras de teatro, sus series de televisión. Pero creo que nunca, o si la había visto, pues se me había olvidado por completo, nunca había visto una entrevista a Lina Morgan. Y ha habido muchas cosas que me han resultado súper actuales, porque creo que ahora también está en el punto de mira la figura de la mujer cómica. Se está construyendo una nueva mujer cómica. Y esa mujer cómica de éxito que se está construyendo actualmente en España, fíjate tú por dónde a mí me da muchísimas reminiscencias a Lina Morgan. No en el estilo, sino en el comportamiento y en la manera de ser y de estar, y en esa forma de proteger a toda costa tu vida privada. Yeah. Entonces, en ese aspecto, yo sí he sido capaz de ver una lectura súper actual de cómo Lina se comportaba en las entrevistas, y de alguna manera me he sentido bastante... No sé si identificada es la palabra, pero he reconocido muy bien ciertas cosas. Ya, la cosa es que de Lina Morgan, o sea, Lina Morgan prácticamente jamás contó nada, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta precisamente la cantidad de veces que se la entrevistó y las horas de televisión que hay sobre ella, y efectivamente no solo sobre su trabajo, sino sobre ella, ¿no? Entonces, de repente sabemos mucho más de su colección de abrigos de piel que sobre su vida íntima, ¿no? Es más, tampoco fuera porque no se le preguntara. A ella siempre se le preguntaba por el tema, y ella tenía la habilidad, que yo le reconozco, y ahí en ese sentido chapó, de rellenar el silencio sin decir nada, ¿no? Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que se hacía la humilde y la tonta, no en el sentido lo contrario a lista, sino que recalcaba mucho que ella no tenía estudios, que ella no sabía, que ella no era quien para hablar, que ella no sé qué. Sí, yo creo que era un poco... Y creo que de tonta no tenía un pelo, vamos. Hombre, absolutamente no. Y luego, quiero decir, ella consiguió algunas cosas que son verdaderamente... y luego llegaremos, ¿no?, a la cumbre del Teatro de la Latina, que es como ese gran medallón. Pero claro, ella no sé cuántas cosas tendría que sacrificar para lograr todo eso. ¿Y tú no crees que si ella hubiera hablado... O sea, al final lo que yo veo... reducido a tres líneas, ¿no? ¿Qué es Lina Morgan? Lina Morgan, yo creo que es una mujer muy trabajadora, que tenía muy claro lo que quería y lo consiguió. No vamos a entrar en sus métodos ni en sus maneras. Que una mujer, o sea, a mí lo que me parece muy impresionante de Lina Morgan es que había muchos hombres en el mundo del espectáculo que, viniendo de la nada, gracias a su talento, a sus contactos y a su capacidad de trabajo o a otras cosas, consiguieron prosperar muchísimo. Mujeres, creo que solo está Lina. Sí, y eso me parece muy, muy, muy significativo. Sí, desde luego no es una figura fácilmente comparable a ninguna otra, ¿no? Porque mujeres cómicas en los años, hombre, estaba por ejemplo Mari Sampere. Mujeres cómicas había varias, o sea, no digo como que fuera muy graciosa o que su talento fuera excepcional, sino el hecho de eso, de
tener claro, yo qué sé, a los 13 años de yo quiero formarme como bailarina, no quiero estudiar. En el momento que entra en el mundo del espectáculo, tener la capacidad para ver cómo funcionan las cosas y convertirse acaparar la atención que no caía sobre ella y luego convertirse en empresaria, o sea, viniendo de no de lo más pobre que te puedas imaginar, pero bueno, de una situación muy humilde. Entonces, sinceramente, ni actrices ni cantantes, sí, a lo mejor el caso de Lola Flores, de Rocío Jurado, pero bueno, la folclórica era otro rollo, ¿no? Sí. Pero al nivel de, pues eso, de actriz, vedette, etcétera, etcétera, creo que no hay ninguna otra que consiguiera una carrera como ella, y quizás tiene que ver con el hecho de que de alguna manera aprendiera a que mejor estar callada. Sí, yo creo que ella tuvo que sacrificar muchas cosas para llegar a donde llegó. Y eso es lo que yo digo, que por supuesto, por Dios, esto no se lea como ni una crítica, o sea, simplemente quiero decir que no sé ya hasta qué punto en el siglo XXI una carrera así precisa de ese sacrificio casi, casi litúrgico, casi religioso, ¿no? De despojarse de toda su vida que no fuera la profesional, ¿no? Y de hecho, Lina Morgan siempre se destaca lo trabajadora que era. Por supuesto que era trabajadora, quiero decir, murió su padre y su padre antes de morir le dijo: vete que llegas tarde al teatro, y ella fue al teatro y se hizo sus 2 funciones antes de atender a su padre que acababa de morir. Lo cual que es una cosa que yo a día de hoy digo, pues hombre, hubiera pasado algo, ¿no? Si ese día no hubiera hecho su espectáculo, ¿no? Entonces, yo creo que por intentar sacar, porque aquí siempre queremos, ¿no? Como, quiero decir, esta es una tertulia en la que intentamos pues sacar cierta punta o ciertos aprendizajes, ¿no? O reflexionar al menos y ver a dónde nos llevan. A veces tienen pues cosas muy pedestres y en este caso una figura por todos conocida. Entonces, yo quiero empezar este relato por el final, casi. Anda. Porque, y al final se muere. Sí. Bueno, luego volveremos al día de la muerte, porque ahí tengo yo una conexión casi sobrenatural que no sé si explico alguna vez. ¿Lo sentiste? Pero, no, pues casi, me adelanté, incluso te diré. Pero quiero irme a finales de los 90, un dúo cómico que no es el que estás tú pensando, que ya se había separado, estaba tal. Triunfa en España, son Cruz y Raya. Entonces, ellos tienen un programa popularísimo en televisión española y les llega que Lina Morgan le encanta su programa y que quiere participar en un sketch, como que les hace esa concesión, en un momento en el que Lina Morgan está, por supuesto, asociada a televisión española haciendo series, porque no solo Hostal Royal Manzanares hizo Lina Morgan en los 90 y 2000 en televisión española, luego volveremos a esto. Pero bueno, Lina Morgan efectivamente interviene en un sketch de Cruz y Raya. Y Juan Muñoz, una figura para mí interesantísima, pero interesantísima, más allá de los titulares a veces, ¿no?, amarillistas que a los que ha sido asociado su nombre en los últimos años, cuenta la anécdota de que Lina Morgan les dijo... Lina Morgan, por poner un poco de contexto, estaba en vías de superar un cáncer del que jamás habló en público y que le hacía llegar a las grabaciones de Hostal Royal Manzanares, por ejemplo, tumbada en el coche porque ni siquiera podía tenerse... no se podía sostener prácticamente ni sentada, no podía estar. Y de ahí, de ese estado, iba a grabar con público Hostal Royal Manzanares. Quiero decir, ahí la figura empezamos a urdir los mimbres. Bueno, pues Lina Morgan, en una parte, en un descanso de la grabación de ese sketch, les dice a José Mota y Juan Muñoz, Cruz y Raya: no seáis tontos, no cometáis el error que yo he cometido. ¡Ay, madre! Porque yo tengo muchísimo dinero, he trabajado muchísimo y ahora no tengo ni la edad, ni las energías, ni las ganas de gastarme ese dinero
ni disfrutarlo. Esto, hay que decirlo, fue después de la muerte de su hermano José Luis, que fue en el año 95, que hay que dedicar varios minutos a ella cuando lleguemos. Y que yo creo que hizo que Lina Morgan jamás volviera un poco a levantar la cabeza, al menos al estado anterior, ¿no? José Luis era su hermano pequeño, ella era la cuarta de 5 hermanos y José Luis era el pequeño. Bueno, pues para llegar a este punto vamos a recorrer un poco, eso sí, la trayectoria profesional, insisto que no biografía de Lina Morgan, acompañándonos del trabajo de Jesús García Orts en Lina Morgan de Angelines a Excelentísima Señora, aunque va a ser un repaso somero porque me parece que lo que nosotros podamos aportar a la figura de Lina pues no es la relación de sus éxitos, que además, quiero decir, pues los conocemos, ¿no? Cualquier persona que recuerde a la Shakira morena sabe perfectamente quién es Lina Morgan. Y si no lo sabéis, pues qué pena, porque yo creo que descubrirla hoy no funciona tampoco. Pues quizás sus películas. Es un buen debate que podemos tener después. Bueno, María de los Ángeles López Segovia nace el 20 de marzo de 1937, es decir... A puntito de cumplir años. Bueno, esos cumpleaños de muertos que se hacen. De tarde. Nació en la calle Don Pedro, número 4, en el barrio de... La Latina, ni La más ni Latina. menos. Que eso, claro... El significado, ¿no?, de que ella comprara, ¿no?, y fuera como la dueña y señora del teatro de su barrio, yo creo que es como... O sea, si tú inventaras una figura de ficción para una gran novela naturalista, eso te iba a decir. Tendría tanto sentido. Muy ¿no? naturalista porque... Parece de película, citando ¿no? nuevamente a nuestra amiga Javi y su maravillosa frase de yo fui un niño pobre y gordo y pase lo que pase siempre seré un niño pobre y gordo, comprar el teatro de tu barrio como lo más grande que has hecho en tu vida es muy sueño de niña pobre. Y es una cosa muy tipo La Regenta, quiero decir que es una cosa casi de personaje de novela. Decía efectivamente que eran 5 hermanos, ella era la cuarta, y eran Emilio, Julio, Julia. Porque no? Si te gusta un nombre, ¿por qué no tener 2 hijos y llamarlos Julio y Julia? Pero era porque su madre se llamaba Julia, ¿no? Creo que sí. Su madre se llamaba Julia y seguro que el niño nacería antes, lo pusieron Julio como la madre, y luego ya dijo, ay, que viene otra, pues ya Julia. Y eso, ella era la cuarta y el pequeño era José Luis. Ella le encantaba bailar, se apuntó desde muy pequeña para estudiar baile y, pequeña anécdota, estudió en la academia de donde también salieron Esperanza Roy, Concha Velasco y María Luisa Merlo. Only Legends. O sea que Only Legends de la España del franquismo, de los años del franquismo. ¿En qué año nació Lina? En el 39, 37. ¿verdad? 37. Sí. En plena guerra civil, como decía antes. Voy a ir pasando porque tengo más bien como me he apuntado cosas interesantes porque ya os digo que entre nosotros es muchísima paja. Un saludo al autor de este Lo siento, libro. yo prima la honestidad. Va progresando con sus estudios de baile y se enrola, que me encanta ese verbo. Que dice que ella siempre estuvo muy contenta de dejar, o sea, fue un alivio como dejar la escuela, porque se le debía dar fatal. Ella quería bailar, claro. Y que fue un alivio total. Se enrola en una compañía de niños que iban bailando por la geografía española que se llaman Los Chavalillos de España. Hay que recordar que en un momento en el que muy poca gente tenía televisión y en el que el entretenimiento público pues precisaba de teatros, en fin, de espectáculos, de artistas, había millones de millones no, pero ya me entendéis, miles de compañías, miles de formatos. O sea, pues Marisol, por ejemplo, también empezó en unos niños cantores que habían salido un poco, pues como triunfaba Joselito en el cine, pues entonces de repente muchas compañías, pues venga, niños cantando, ¿no? Eso se ponía de moda y podía haber docenas recorriendo España. Pues Los Chavalillos de España eran otra compañía de niños y niñas que pues cantaban y bailaban. Aquí aquí primero recorre España
y tiene relaciones con Manolo Zarzo. Manolo Zarzo es un actor mítico del cine español. Si no os suena el nombre, googlear porque su cara os va a sonar. Os va a sonar seguro. De hecho, si recordáis la última gala de los Goya, mientras estaba Eulalia Ramón y dos de los hijos de Saura recogiendo el Goya de honor póstumo y tal, se enfocó a un señor ya venerable de larga melena cana, que estaba el pobre con un sofoco. Pues ese era Manolo Zarzo, porque sigue vivo y no sé hasta qué punto en activo. A la academia viene mucho. Sí, me suena que acaba de estrenar una película. Entonces, Lina Morgan y Manolo Zarzo, digamos que fueron novietes de la primera relación, ¿no? ¿Sabes? En una de las entrevistas que vi esta mañana, ¿sabes lo que dijo Lina de estos años? Que yo lo tuve que parar y digo, ¿qué ha dicho? Que en la compañía esta con la que giraba, que de repente se hizo mujer. Y yo pensé que había perdido la virginidad. No, que le vino la regla. Y dijo ella, y yo de repente me hice mujer. Sí. Y yo, ¿cómo? Y lo volví para atrás y era que le había venido la regla. Sí. Digo, qué gracia. Qué bonito. Sí, me porque hice mujer. Ella era adolescente, vamos, absolutamente. Entonces, pequeño dato es que en el año 1956, es decir, cuando ya tenía 19, porque ella hasta ese momento era Angelines Segovia, se convierte en Lina Morgan, cambia su nombre artístico por uno un poco más internacional, porque en ese momento Esperanza Roy, por ejemplo, era una vedette internacional, que de repente pues salían a Europa, a Alemania, Francia y tal, y necesitaban, pues bueno, nombres, se ponían nombres un poco internacionales. Lina se escoge, que de hecho era un nombre que se escogían muchas artistas porque era corto, sonaba bien. Por ejemplo, Lina Canalejas es otra Lina, el nombre artístico. Lina Dunham. Lina Dunham vino después. Y Morgan se lo pone su hermano José Luis. Pero por el Pirata Morgan, yo no sé quién es el Pirata Morgan. Sí, pues esa es mi gran duda. ¿Quién coño es el Pirata Morgan? Supongo pues que un personaje de televisión muy famoso. Sí, o a lo mejor de novelillas o de cómics y tal. Pues Morgan suena bien, suena internacional y es fácil de recordar. Lina Morgan. Aquí ella ya va, de los chavalillos, va, digamos, siendo fichada por otras compañías. Porque esto pasa como con las orquestas gallegas. Estas de verano que hacen, que tienen en la app de orquestas que os recomiendo, de repente tienes fichajes, ¿no? Y un batería pasa a la otra, la cantante pasa no sé qué. Pues aquí es como la liga de fútbol, pero en Galicia. Un poco, y aquí en este caso, entre pues compañías teatrales, cómicas, que pues tienen revista española, comedias, sainetes, se van fichando pues a la medida que necesitan personajes, actores y actrices, pues les van tirando unas de otras, ¿no? Entonces Lina pasa de verdad por muchas compañías y hace 100 obras de teatro, de revistas y sainetes y tal. O sea, sería una relación interminable. Pero aquí me han marcado algunas cosas, como por ejemplo que ella destacaba tanto que al principio de su carrera estuvo varios periodos sin trabajar. Y dices, pero si lo hacía muy bien, ¿por qué no trabajaba? Pues muy sencillo. Si ella era bicetriple, porque la revista española, o sea, tenía una estructura que ríe tú de, o sea, no sé, aquello no era, se tenía que respetar. Tú empezabas en el coro detrás, en la última fila, y te ibas avanzando posiciones. Pues si ella era bicetriple, que es, digamos, que está después de la primera vedette, de la segunda y tal, y lo haces mejor que la segunda tiene celos. Esto... Showgirls, cómicos de Juan Antonio Bardem, Eva al desnudo, o sea, todas estas tensiones entre bambalinas. Pues Lina les quitaba el protagonismo a las primeras y a las segundas vedettes y decían, no la queremos, y la pobre pues se pasaba meses sin trabajar por eso. En una de estas compañías que la ficha, que es para hacer una especie de medley de éxitos, porque eso también... La década prodigiosa. El disco boom no inventó nada. La década prodigiosa del teatro. De repente había espectáculos que eran pues coger los números más exitosos de otras y hacer un grandes éxitos. Aquí, por ejemplo, ya había trabajado con Quique Camoiras, que era un gran cómico. Bueno, pues... En uno de estos espectáculos, que se llamaba Un matraco en Nueva York, ¿qué número le cae? Le toca a Lina, que ya era lo suficientemente figura para tener un número. Pues un número que la acompañará toda la vida,
y que heredará de la gran diosa de la revista, Celia Gámez. Pichi Chin, chin. es el chulo que castiga en la semana... Hoy es 8 de marzo. En fin, revisitar, bueno, hay que con distancia crítica, pero eso, Pichi. Pichi es el primer gran éxito que tiene Lina, porque pasaba entonces, claro, que las figuras que triunfaban mucho con una canción, pues donde iban se las pedían, ¿no? Y de repente, pues Pichi es como el primer hit, que ya había sido hit décadas antes, ¿no? O años antes, y cuenta la propia Lina que el director de esa revista, que se llama Muñoz Román, no le gustaba nada la manera que tenía ella, que ya empezaba a ser cómica, de interpretar la canción. Claro, esto hay que explicar previamente que Lina Morgan era una vedette no especialmente despampanante y que medía 1,60. Si tú ves el resto de plétora de vedettes de la época, son mujeres muy despampanantes, muy altas, esculturales, y Lina tiene que, pues, afilar otras armas para destacar entre ellas. Y lo consigue. Entonces ella empieza a, pues, a desarrollar a la Lina que luego conoceríamos, ¿no? Entonces, el número de Pichi, como decía, era de Celia Gámez, de Las Leandras, era una cosa muy conocida. Entonces ella, en vez de, bueno, un poco de drag kingismo ahí sí, ya, sí, porque ahí el cambio de género, pues Pichi lo canta un hombre. Claro. Vestido de chulapo. De hecho, ella salía vestida con la ropa de hombre, porque aquí en San Isidro la mujer y el hombre se distinguen muy claramente. Desde luego no hay confusión. No hay confusión. Y ella iba vestida con el traje regional, se dice, traje típico de hombre. Sí, bueno, el chulapo, ¿no? Pues en el estreno de este medley, claro, ella había enseñado con el director y el director le decía, tienes que hacerlo así, así, y ella, sí señor, sí señor, sí señor. Llegó el estreno, hombre, pero ella hizo como le salió del chichi. Entonces, claro, nadie saludaba, solo la super vedette, la primera vedette en todo caso se quedaba un poco, pero tú salías, hacías tu número y tal, porque aquello era un no parar. Uh-huh. Pues Lina no solo tuvo que salir a saludar, sino que tuvo que hacer el Pichi 3 veces. De lo que gustó, porque eso es otra cosa que ya no se suele hacer, ¿no? Pero en las revistas y en el Music Hall y tal, y en el cabaret, creo que también de entonces, si un número gustaba muchísimo, se repetía. Se repetía al final. Sí. Yo llegué a vivir la repetición al final. Uh-huh. No sé si se repetía en el mismo momento, pero yo sí que he llegado a ver alguna revista y alguna cosa que si el público aplaude mucho, repiten al final. El caso es que Lina lo heredan un poco los musicales. Yo he ido a ver musicales que luego al final hacen ahí un greatest hits de 2 minutos también. Venga, y ahora triunfa, o sea, disfruta otra vez, ¿no? Pues Lina va sucediendo las obras, va ganando prestigio, empieza ya a ser como segunda vedette y, claro, ella convierte la figura de la segunda vedette en algo que luego le copiarían o se extendería, que es tener a una primera vedette despampanante y escultural y que la segunda fuera la vedette cómica. Pero que fuera la segunda, que eso en un género tan rígido como la revista era bastante revolucionario. Entonces ella misma, por sus propias aptitudes, moldea un poco el género a su gusto, que eso es bastante impresionante. Hay que decir que no toda su carrera fue fulgurante, que tiene fracasos, que tiene obras que triunfan menos. Y por ejemplo, en el año 60 ella ya hace dúo con Gila y es un fracaso absoluto. Entonces, ¿por qué no decirlo? En este momento es también cuando el cine se interesa en ella. Ella lleva ya unos cuantos años pues siendo una figura cada vez más conocida en la revista y en el teatro. En los años 60 el cine español cambia mucho también. Sí, y de hecho ella debuta en el año 60 justo, y debuta con Jesús Franco. Bueno, en realidad rueda, digamos, al tiempo con Jesús Franco Vampiresas 1930 y con Tony Leblanc como director,
que de hecho creo que fue su primera como director, y no sé si luego hizo más, una peli que se llama El pobre García, que se estrena después, se estrena en el 61, pero la rueda más o menos al tiempo. Era lógico, porque ahí casi todas las figuras que destacaban que decir, pues Esperanza Roy también luego tuvo muchas pelis, las figuras que destacaban en el teatro, pues se pasaban al cine. Hay que decir que, por supuesto, los papeles son secundarios. Y esa no la he visto, la de Vampiras 1930. Estamos hablando de que las tetas de Lina Morgan han sido grabadas. Porque a Jess Franco le gustaba mucho una teta. Sí, pero yo creo que, o sea, Jesús Franco tuvo pelis no de vampiras, o sea, las vampiras lesbianas antropófagas y tal vinieron después. Esta peli se llama Vampiresas, pero es una peli normal y comercial. En el año 1962, con El Conde de Manzanares, estrenada el 13 de febrero, ella ya es primera figura, lo cual es bastante, o sea, quiero decir, potente, porque ya tiene 25 años. O sea, quiero decir, las vedettes eran jóvenes, pero bueno, ella con sus condicionantes y con la carrera que había llevado, realmente se lo curró mucho y se esforzó en todo lo que hacía y fue ganando ese prestigio, ¿no? Y ese cariño del público, e incluso también buenas críticas. Hay muchas buenas críticas de Lina como vedette, digamos, como vedette de revista. La llama al cine y la llama a la tele, que la tele en ese momento es, por supuesto, televisión española. No, y lo más importante, porque al cine iba quien podía, pero la tele más o menos iba llegando a todas partes. Pero no, yo creo que no todo el mundo tenía tele en el año 63, que es cuando ella... Es verdad, entonces no sé yo hasta qué punto... Quiero decir, todo suma, por supuesto. Y ella, que debutó con Cita con el humor, un programa de domingo, ¿no? De tarde-noche de domingo, de variedades y tal, pues evidentemente la van convirtiendo en una persona más famosa. Me salto muchas partes porque ya os digo que es esto, pues la relación de obras, de programas en los que va interviniendo. Muy importante, ella es elegida para hacer en televisión española una especie de Estudio 1, bueno, una especie no, un Estudio 1 literal, creo. Estudio 1 es teatro rodado para echar por la tele. Un Estudio 1, efectivamente, que era este espacio muy popular de teatro grabado para televisión y que en los 2000 se intentó volver a hacer. Sí, ¿verdad? En la 2 se grabaron películas de Animalario y cosas así, sí, es verdad. Se intentó como recuperar. En realidad era una cosa muy chula, ¿no? Era un momento en el que esto sí que da para un buen especial, porque la televisión española de los 60 pretendía hacer mucha cultura, o sea, mucha cultura. Sí, pero una cultura muy bien elegida también. Hombre, evidentemente... Te quiero decir, no hay dictadura que no fomente la cultura, pero una cultura... Cierta claro, cultura. Pero una cultura muy concreta, porque es que no hay mayor propaganda que el entretenimiento, eso lo saben, o sea, los mayores magnates del mundo... o sea, ¿por qué a ti te apetece viajar a Estados Unidos? ¿Por qué sueñas con el Golden Gate? ¿Por qué quieres una foto con la Estatua de la Libertad? Porque lo has visto en el cine. O sea, la cultura es una manera de manipular mentes y crear deseos y crear ideología que quien no lo sepa, pues es que no tiene muchos dedillos de frente, porque es así. Entonces, evidentemente, el franquismo también fomentaba muchísimo el entretenimiento, pero un tipo de entretenimiento muy concreto. ¿Y qué hay más bonito que el teatro clásico español, cuya ideología es el nacionalismo y la religión católica? Pues claro que fomentó al teatro. Sí, a ver, evidentemente no iban a poner, yo que sé, Esperando a Godot, ¿no? Eso no se programaba. Pero ponía, de hecho, Don Juan Tenorio 1000 veces. Sí, en el caso de Lina, yo creo que este sí que fue un momento importante en su carrera. Ella protagoniza La chica del gato, de Arniches, que es un papel... tragicómico, digamos, ¿no? No es una comedia, por supuesto, pero ya tiene pues otros mimbres, ¿no? Y estos ya estamos a mediados de los 60, se estrena en el 66, el 9 de febrero tengo aquí, y eso sí,
es un impulso de popularidad total, porque ella es la protagonista. Y es una comedia conocida y en el único canal que existía. No sé si ya había UHF en el año 66, lo dudo, ¿no? No Sería creo. el único canal que había, ¿no? Entonces, en este caso, es un gran impulso para su carrera y, de hecho, aquí empiezan los años en los que yo creo que ya la gente no iba a ver la revista X, sino iba a ver a Lina Morgan. Y de hecho dice aquí una cosa Jesús García Orts, que de verdad no quiero yo como no que esto sea algo, o sea, le quiero darse un cierto mérito, y tiene apuntes muy interesantes. Y dice: Lina contaba con un aliado, esto en sus representaciones teatrales: las mujeres que acudían al teatro a ver revistas cuando solo iban los hombres. Quizá porque las mujeres sabían que Lina no era una vedette al uso, sino que iba más allá. Hombre, quiero decir, es que eso es tan importante. No iban a ver solo, pues, entiéndaseme, 2 tetas y 2 muslos, sino que, pues, ofrecían otra cosa. Entonces, yo creo que Lina Morgan tenía más público. En ese aspecto, ¿no? Y retomando un poco lo que decías al principio, de Lina Morgan no se le puede sacar nada, es una figura muy del siglo XX, Hombre, pero sí, es una sí, figura muy importante del siglo XX. Y mira, ya que publicamos este episodio del Día de la Mujer, aunque evidentemente no es que Lina Morgan sea un ejemplo de feminismo, pero es que hay muchos feminismos y a veces se nos olvidan los pequeños porque nos ciegan los grandes. Y es el feminismo rural. La mujer en la que otras mujeres se pueden mirar y se pueden sentir reflejadas y pueden empezar a ver otras cosas. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me parece muy curiosa de Lina Morgan es que era un personaje muy querido por las mujeres. Sí. O sea, a mí Lina Morgan me la han transmitido las mujeres de mi familia. Y era pasión. O sea, mis abuelas se meaban vivas con Lina Morgan y mi madre parecido. Sin embargo, mi padre es como que ya le da igual. Igual que, por ejemplo, Martes y 13, tanto mi padre como mi madre los veo ahí y tal. Lina Morgan creo que era una figura que arrasaba entre las mujeres porque conectaban con ella, porque al final la veían bastante como ellas. Igual eso también es una de las razones por las que ella no contaba su vida, porque ella creo que era una mujer muy lista, que sabía entender muy bien cómo funcionaban las cosas para ella crear sus estrategias, y a lo mejor fue capaz de darse cuenta de que el público que realmente la reclamaba a ella eran las mujeres. Y representó a mujeres que también eran... que las feministas también las están reivindicando. La solterona, la segundona, la de pueblo, la fea, o sea, que te quiero decir que su esa Lina Morgan viene después, pero está bien irla apuntando, porque yo sí que creo que aquí ya pasaba algo, que es que, quieras que no, Lina Morgan rebajaba la sexualización de la vedette. Probablemente porque ella no era tan deseable desde el punto de que, oye, Lina Morgan tenía un tipín y una elasticidad y una cosa que estoy convencido de que también atraía. Pero claro, no era una Esperanza Roy, no era una, si me apuras, una Concha Velasco, ¿no? Con esas piernas. Entonces yo creo que probablemente eso invitaba, ¿no?, a las mujeres a entrar más en un género cuyo principal reclamo en esos años eran las mujeres monumentales, ¿no? Que se decía. Bueno, Lina, pues su carrera sigue creciendo, y después de intervenir, pues por ejemplo, en ¿Qué hacemos esto en cine? ¿Qué hacemos con los hijos? Con Paco Martínez Soria, o Las que tienen que servir. Le llega su primer protagonista en cine, que es Soltera y madre en la vida, y que yo a esa película sí le veo a lo mejor una relectura feminista. Hombre, es mucho decir. Hay que cogerla con muchas pinzas, sí, pero bueno. Pero no deja de ser la historia de una chica embarazada, que se queda embarazada estando soltera y al que el novio la desprecia, aunque por supuesto al final se casan porque no podía acabar de otra manera. Pero quiero decir, es una película con un conflicto en el año 69 que es ser una madre soltera.
Aunque sea una comedia. Entonces, bueno... Y que recordemos que eso era un drama, o sea, aunque sea una comedia, quiero decir, yo nací en el año 86, supongo que empecé a entrar en peligro de quedarme embarazada en el 98-99 y todavía, o sea, a mí me taladraron viva. Con la idea... Taladrada viva. Con... de ninguna de las maneras te vas a quedar embarazada. Sí. Entonces, si eso me pasó a mí en el año 99-2000, que esto se hablase en el año 69 con las circunstancias del año 69. Y, por ejemplo, te lo pongo en contexto. En el año 69, las mujeres que se quedaban embarazadas y estaban solteras eran carne de cañón de bebés robados y todas esas cosas preciosas que nos dejó el franquismo. En fin. Hay que destacar también la unión Lina Morgan-Juanito Navarro, que estuvieron 9 años protagonizando revistas juntos, tuvieron un programa en televisión española que se llama El Show de Lina y Juanito. En fin, aquí ya se consolida, digamos, la Lina Morgan que todos conocemos, ¿no? En el cine, con sus caras, con el teatro, sus movimientos de piernas. Aquí ya es una Lina... O sea, aquí ya los papeles los hacen para ella. No es que ella interprete a un papel. Lina Morgan empieza a hacer de Lina Morgan, que luego ya en las series de los 90 ya eso será el paroxismo, vamos, ya solo será, ¿no? Básicamente su personaje ya es un reconcentrado, ¿no? Como el café recolado 7 veces de sí misma. Pero bueno... hace en estos años también una adaptación en televisión española de La tonta del bote, que La tonta del bote es otra obra fundamental y que había tenido... por cierto, la autora es Pilar Millán Astray, que la verdad no he comprobado el parentesco, pero no suena bien, ¿no? Y de hecho, pequeño dato de trivial... Millán Astray, quiero, por si alguien no lo sabe, es ese hombre que le dijo a Miguel de Unamuno: ¿puedo hablar? Ya había habido una adaptación cinematográfica de la obra La tonta del bote en el año 39, donde la protagonista la encarnaba la cómica Josita Hernán. Entonces, esto es pequeño dato. Del mismo modo... Por si os sale en el trivial. ¿Quién fue la primera tonta del bote? Esto es curioso porque La chica del gato, que fue como esa primera gran despegue en televisión española, es una obra del año 21 de Arniches, que se estrenó en su día por Catalina Bárcenas, me he apuntado aquí, y La tonta del bote... ¡Vaya apellidos! Es otro remedo. Entonces, es como... Claro, esto habla un poco de qué comedias se hacían en el franquismo, ¿no? Se hacían cosas como que ya tuvieran un cierto pedigrí y que, ¿no? Que contaran ya con el prestigio ¿no? Probablemente era más difícil hacer humor. Y también a lo mejor que la mayoría de los buenos autores estarían muertos o exiliados. O exiliados, efectivamente. El caso es que después de haber hecho ya en televisión española La tonta del bote, José Luis Dibildos hace la versión que todos tenemos en la cabeza, que es del año 70, cinematográfica, de La tonta del bote. Y aquí ya Lina Morgan es... Lo peta. Vamos, la actriz mejor pagada del cine español y probablemente la más taquillera. Aquí Lina ya cobraba su buen 1.000.000 de pesetas por película, que era una verdadera barbaridad. Entonces, lo que decías antes, a veces esos feminismos prácticos, ¿no? Pues en un momento en el que escuchaba yo esta mañana en la radio precisamente, sigue habiendo una brecha laboral del 21% en general en España, pues hombre... que hubiera una actriz tan bien pagada, pues no deja de tener su mérito. Ella, de todas formas, yo creo que no deja de tener nunca un cierto complejo. Quizá porque ella tuvo que demostrar primero a su familia que podía dedicarse a ser artista. En un momento en el que llegar a tu casa y decir, quiero dedicarme a ser bailarina, a ser actriz, era literalmente... Lo mismo que decir estoy embarazada. No, o decirles soy prostituta. O sea, la asociación era inmediata. Y luego, encima de
todo el desgaste, que esto ya lo pongo yo un poco, yo lo intuyo, todo el desgaste de ser una cómica en los años 60, 50, incluso cuando ella empieza, y de encima no ser la típica, porque si dices, bueno, pues es una mujer de familia, es como barrera tras barrera y obstáculo tras obstáculo. Pues ella, por el personaje que configura, por lo que sea, está siempre considerada como entretenedora de pobres y entretenedora de paletos. Entonces, ella, yo creo que esto le dolía. Y en estos años hace unas declaraciones de: dicen que soy una vedette de paletos. Le invito a ver el patio de butacas. Seguro que encuentra algún personaje de las artes, de las ciencias y de la política. Cosa rigurosamente cierta, por otro lado. Porque, por ejemplo, Darío Fo, el premio Nobel italiano, era ultra fan de Lina Morgan, y volveremos a él brevemente hacia el final de este relato. Bueno, La tonta del bote, estrenada en el 70, es una película ultra taquillera. Pequeño dato, aquí tiene apendicitis. ¿Por vale, qué pues no? estupendo, Pues cariño. también, La ¿por qué operaron, no? salió bien. Bueno, participa, pues eso, películas como Vente a Alemania, Pepe, en obras como Midi Chica, Maxi Líos en estos años. En fin, es la figura, una de las figuras más taquilleras del cine español, en un momento en el que la gente iba muchísimo al cine, a las salas de cine, donde el entretenimiento de verdad popular por antonomasia era ir al cine. Y como eso nosotras. Está muy bien recordarlo ahora. Que yo acabo de llegar, ¿de dónde? De las salas del cine y del cine Renard. En un momento en el que las salas... yo ayer fui a los cines Renard, por supuesto, a ver La ballena. Uh-huh. Ay, quiero verla, todavía no la he visto. Y para ser un lunes en la sesión de las 6:15 estaba bastante lleno. Yo hoy vengo de ver Irati y había gente. Yo no sé si por fin está la cosa un poco... Pero bueno, aprovechando que hablamos de salas de cine, por supuesto vamos a ver que nos recomienda... La peliculilla de la semana. Begoña Piña. Hola, no os perdáis Saint-Omer, la primera película de ficción de la directora Alice Diop. Inspirada en un caso real tremendo, el de una estudiante senegalesa que mató a su bebé en una playa de Francia y en el juicio que siguió, es una película inmensa, poderosísima, inteligente, que no se lo pone fácil al espectador, pero que consigue, desde esa primera monstruosidad, poner en el centro el cuerpo negro de una mujer exiliada y silenciada y explorar por primera vez en el cine todas sus complejidades. Es una historia que habla a todas las mujeres del mundo, unidas en una cadena histórica y universal de madres e hijas. Es un relato del dolor universal de las mujeres, de cómo nos perdonamos, de qué significa ser mujer negra hoy en Europa, y que se pregunta una cosa esencial: ¿qué es una madre? Ganadora del Gran Premio al Jurado y del de Mejor Guión en Venecia, también premio al Mejor Guión y Película en Sevilla y hace unos días, reconocida con el Premio César de la Academia de Cine Francesa a la Mejor Ópera Prima y al Mejor Guión, Saint-Omer es una película extraordinaria, diferente y muy valiente. Nos vemos en el cine. Pues hija, muy interesante esta película, yo tengo muchas ganas de verla. Yo he oído cosas espectaculares sobre... Me parece y para una peli de juicios... Me parece súper interesante porque creo que la miguilla está en entender a esa madre, bueno, que la trama es que mata a su hijo, ¿no? Uh-huh. Y creo que tiene mucha miga, pero más miga tiene Lina Morgan, así que continuamos para bingo. Pega un acelerón, Enrique. Venga. No nos cuentes más paja. Gracias, Cines Renoir. Nunca lo decimos ya, pero es gracias. Verdad. O sea, Cines gracias Renoir, por darnos cine gratis, es que es lo más importante que nos puede dar. Más relevante que lo de Lourdes. Bueno, en el 73 rompe su alianza con Juanito Navarro, después de 9 años muy, muy, muy exitosos, porque yo creo que ella ya está un poco configurando la idea de ser ella la empresaria, ¿no?, de sus propios espectáculos. Y en este caso siempre, siempre, siempre es acompañada de su hermano José Luis. Su hermano José Luis realmente es el empresario real, quiero decir. Él ya programaba el Teatro La Latina antes de que ellos lo alquilaran, porque primero lo alquilan. Él es el que monta los espectáculos. Él, yo creo que es la figura que convierte a Lina Morgan en
Lina Morgan, ¿no? Ella con luces de bombillas con su nombre. Y de hecho, fanfarrias. ella decía, siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y en este caso detrás de una gran mujer, o bueno, de una mujer, hay un gran hombre que es mi hermano José Luis. Ella en este momento efectivamente se lanza un poco a tener pues su propia compañía y hacer sus propios espectáculos. Y algo interesante, que yo creo que va un poco en relación a esta idea de, bueno, de universalizar la revista y convertirla todavía en una cosa como Más popular todavía. no sé si popular, pero popular ya era. No, popular en el sentido de para todo el público. Y más... para todo el público. Sí, más familiar y más blanca, diría yo, ¿no? Quiero decir, o sea, es muy significativo que yo me quedara prendado de Lina Morgan con 7 años. Quiero decir, algo tenía Lina Morgan que nos encantaba de niños, ¿no? Y comunicaba muy bien. Bueno, iba a decir, lo dice ella, sí, creo que lo dice ella. En una de las entrevistas que he leído esta mañana, o lo dice alguien de ella, bueno, whatever, que Lina Morgan parecía un dibujo animado andante. Sí, totalmente. Y entonces a los niños le hacía mucha gracia. De estos antiguos, ¿no? Como de la Hanna-Barbera o de Tom y Jerry o una cosa así. Y es que los espectáculos que ella monte allí, a ver, era muy normal, quiero decir, las obras, las revistas, los sainetes, las comedias se escribían un poco como churros. Quiero decir, había gente que, o sea, se montaban. A lo mejor Lina Morgan podía hacer 4 distintas al año. Entonces, era muy de comentario social, pues se nombraba mucho pues a los políticos de la época. Y muy actuales, o sea, cosas, como, claro, porque... Era un poco como Aída. O sea, para quien no llegara a ver Hostal Royal Manzanares, yo lo comparo mucho con Aída, porque Aída era una serie que se escribía muy rápida, también rodaban con público. Aquí no hay quien viva, que luego la nombraremos, también y había muchísimos chistes actuales y muchísimas referencias de cosas que habían pasado 15 días antes. Entonces, y eso hacía mucha gracia a la gente, claro, porque era muy sorpresivo. Lina, en realidad, hace el camino contrario, que es el de despojar de referencias a la actualidad, a la política, a la sociedad y tal, sus espectáculos. Y en realidad eso los convierte en muy universales. Quiero decir, tú ves ahora mismo vamos, Vaya Par de Gemelas o El Último Tranvía, y en realidad hay muy poquitas referencias, ¿no? Y los chistes son atemporales, ¿no? Y eso los convierte en muy familiares. Ella, yo creo que hace la revista pues más familiar, ¿no? Más para todos los públicos. Pero en estos años también hay que nombrar que ella siempre tuvo una espina clavada, y una espina que yo creo que a veces era un buen tocón, que es el de no haber hecho películas serias. Quizás, si no serias, prestigiosas, ¿no? Películas, bueno, digamos, pues de las que una pudiera sentirse más orgullosa pasados unos años, ¿no? Vamos, la tonta del bote, nada que objetar, quiero decir. Pero es verdad que ella, yo creo que siempre esperó la oportunidad de quitarse un poco el San Benito de la vedette de los paletos, como en sus palabras, ¿no? Y son estos unos años en los que... Lo intenta. En los que Saura, por ejemplo, ya está haciendo películas con José Luis López Vázquez, en las que demuestra, primero, que José Luis López Vázquez, y esto me bato en duelo con quien haga falta, ha sido uno de los mejores actores del mundo. O sea, Peppermint Frappé, La prima Angélica, una película donde hace de niño de 8 años sin caracterización nada, y hace de niño de 8 años, vamos, me bato en duelo, insisto. Y luego, por ejemplo, estos ya son más los 80, ¿no? Pero Alfredo Landa con El Crack, o con Los Santos Inocentes. O José Sacristán. Sacristán, por supuesto, ni qué decir tiene. Ahora ya casi cuesta más bien asociarlo a ese cine comedia de destape y tal. Pero que empezó así. O sea, José Sacristán también ha trabajado con Lina Morgan. Y siempre lo reivindica, por supuesto. O luego, por ejemplo, un ejemplo paradigmático es también de Saura, Ay Carmela y Andrés Pajares, ¿no? Sí. O sea...
Sí, eso que todavía hoy sigue siendo muy actual, que es como coger a la figura... o sea, un cómico no se convierte en un buen actor hasta que no hace un papel dramático, ¿no? Y es muy difícil reconocer el trabajo de un cómico. Hoy, de hecho, leía un tuit de que solo 4 comedias han ganado un Oscar. Es verdad, sí. Y es verdad que la comedia siempre ha tenido ese lastre. Pues ella en estos años yo creo que está deseando que eso ocurra, y digamos que hay un pequeño acercamiento con una peli. La verdad que la dices curiosa. Y mucha gente piensas que te lo estás inventando, que es Una pareja distinta de José María Forqué, que por cierto, ayer, martes 7 de marzo, cumpleaños de Marta Warren, felicidades, amigo. Felicidades, se cumplió el centenario de José María Forqué. La peli se llama Una pareja distinta y literalmente va de las vicisitudes para salir adelante de una pareja formada por una mujer barbuda, que es Lina Morgan, y una especie de transformista, sí, que es José Luis López Vázquez con tremendo pelucón. La peli, no os voy a engañar, no es muy buena. Bueno, pero es interesante. Es interesante. Es una película distinta. Es una película Entonces merece distinta. La pena verla solo por la curiosidad tan grande que es. Entonces, yo creo que está en Flixolé, fíjate. Yo la he visto. Fue muy inencontrable durante mucho tiempo. Sí, no sé si es Flixolé, Filmin o algo, pero estoy completamente... O sea, yo no la he pirateado y la he visto. Entonces, aquí hay una declaración de Lina que es significativa, ¿no? Bueno, pues de ese deseo que ella tenía. Hablando de mujer barbuda, ¿te acuerdas de La casa de Pilatos? Ese cuadro impresionante. Bueno, sí, de la copia de la mujer barbuda, sí, que siempre es de... ¿Murillo? No, José de Rivera. José de Rivera, es de ¿no? José de Rivera. Esto... Está en el Prado, el original. Sí, los compañeros de Arte Compacto, que es este podcast de... lo sabrán. Yo creo que es de José de Rivera, así que siempre me ha llamado la atención, por supuesto, la cara, ¿no? Y la barba, pero José de Rivera no sabía dónde estaban las tetas, porque de verdad la teta le sale de la garganta a esa mujer. Eran otros tiempos. Que encima está en lactación de atocha, porque está dando el pecho. Bueno, Lina Morgan estos años decía: hacer este tipo de cine no es tan fácil como muchas personas creen. Se refiere al cine popular, ¿no? Al contrario, hay que trabajar a fondo y luchar mucho. Puede que yo algún día tenga acceso a un cine artísticamente ambicioso y comprometido. Me gustaría mucho. Pero si lo consigo, será gracias a estas películas que he interpretado hasta ahora y que son rentables y eficaces en la taquilla. Esto lo dice una persona que, para que os hagáis una idea, una peli suya podía costar 10 millones de pesetas y a lo mejor recaudaba 100. Quiero decir... Que muchas desearían, vamos. Que muchas desearían, ¿no? Pero fíjate que eso... Iba a decir una frase que luego me podía perseguir. Entonces me voy a abstener de añadir motivaciones o consideraciones personales. Pero bueno, digamos que Santiago Segura es un buen ejemplo también de esto ahora mismo, ¿no? De la persona que tira del carro del cine español en taquilla en muchos sentidos y que, pues... no tiene reconocimiento, digamos, aunque bueno, se le dio la medalla de oro de la Academia de Cine hace no tantos. Otra cosa que leí yo de Lina Morgan, que siempre había querido trabajar con Pedro Almodóvar. A eso iremos luego. Sí. Vale. O bueno, en realidad lo podemos comentar ahora. Claro. Porque ella se dolía mucho de esto, pero dijo que no a Pedro Almodóvar y dijo que no a Berlanga. Yo creo que quizá porque no sé si ella sentía que su tiempo un poco había pasado, no sé si le entró el miedo, que sería una cosa también muy humana, pero ella aseguraba... No le gustaba. Hombre, lo de Berlanga no sé, pero igual no le gustaba Almodóvar. Ella aseguraba... ¿Te imaginas un universo paralelo en el que Chus Lampreave es Lina Morgan? Bueno, Carmen Maura, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Se supone que ese es el papel que le ofreció Almodóvar, claro, que hecho yo creo que es del año 83. Entonces yo creo que ella quizá pues no se atrevió, se vio un poco ya que se había pasado ese momento y tal. Y luego aquí cuenta Jesús García Orts que Berlanga le ofreció el papel que luego hizo Rosa María Sardá en Moros y Cristianos, que ya es de los 90. Entonces yo creo que quizá ella ya no sé si a lo mejor pensó que ya no era capaz o le entró el miedo o lo que sea. Bueno, llegan los 80 y son los 80 de Lina Morgan, Teatro La Latina,
empresaria de éxito. Ella empieza a producir ya sus propios espectáculos con un sainete cómico que se llamó Pura Metalúrgica. Sí, Pura Metalúrgica. Bueno, no solo el primero, vuelvo un poco atrás, este es del 75, que me he ido a los 80, no, este todavía es del 75. Pura Metalúrgica es donde se le compone una canción con la que hemos empezado, el Gracias por venir es de esa obra, y aquí una cosa interesante es que ella ya usa un elemento tecnológico que cambia un poco al menos la estética o la apreciación de la revista, que es que empieza a usar el playback. Ella, sus revistas que todos tenemos en la cabeza, todos los números musicales eran en playback. Tú dices, bueno, ¿tiene menos mérito? Hombre, tiene menos mérito si lo quieres ver así, pero probablemente a ella le permitía hacer mucho más... dobletes. Y trabajar, que es lo que más le gustaba a ella en el mundo, trabajar sin importar de tener que hacer unos números bailando y tal, sin tener que preocuparse de respirar, ¿no? Y de que se le fuera la voz. Entonces, bueno, es, digamos, una cosa por la otra. Pero bueno, hoy he estado viendo último tranvía, sí, y era impresionante lo mal que cantaban las vedettes, incluso en playback. Sí, era fuerte. Sí, Pura Metalúrgica era como donde empieza todo esto, y La Marina te llama fue su ya debut en el Teatro de la Latina, de donde ya no se movería, porque triunfaba tanto que ya la prorrogaban espectáculo durante años, y ahí llegó el 2 de marzo del 79. Los 80, por eso decía que los 80 ya son esta década de la latina Lina Morgan. Todo esto, insisto, con el trabajo, digamos, más oculto de su hermano José Luis, que ya programaba el Teatro de la Latina. Es un verdadero éxito. Aquí ya... Vinieron mis dos abuelas a verla. Tú fíjate, venirse de Zamora solamente... Para ver a Lina Morgan. Son ya esos años en los que efectivamente los autobuses de todos los pueblos de España paraban en la plaza del Teatro de la Latina porque la gente venía a eso, y pues son los años de Vaya par de gemelas, en fin, de Sí al amor, del Último tranvía, de las Celeste obras no es un color. Más clásicas, Celeste no es un color. Fíjate, el diario La Vanguardia publicó que la taquilla mensual del Teatro de la Latina con los espectáculos de Lina Morgan era de unos 23 millones de pesetas. En un momento en el que el precio de la butaca oscilaba entre las 300 y las 600 pesetas. O sea, eso quiere decir, la Latina es un teatro que tiene unas 900 butacas, pues eso quiere decir... Lleno absoluto, 2 funciones al día. 2 funciones diarias, lleno absoluto, ¿no? Madre mía. Claro... ¿Puedo hablar de ese área? Vamos, no sé si quiero, No sé si quiero. Pero aprovecho también para recordar Mal de la Olla. Este sábado estamos en Zaragoza. Por primerita vez. Por primerita vez en la vida. Y 2 únicas funciones en Madrid. Sí. 17 de marzo y 14 de abril. Y después nos iremos a Palma de Mallorca y a Logroño. Hay que recordar también que este viernes... Presentamos ¿Puedo hablar de mi salud mental? En la FNAC de Zaragoza a las 7 de la tarde. Eso es. Bueno, Lina es la Lina ya que todos conocemos. Muere su padre, que de ahí es la anécdota era esta, que antes de morir su padre le dijo: hija, vete al teatro, no vayas a llegar tarde. Es que me imagino completamente, probablemente hay muchas razones que se me ocurren para explicar esa adicción al trabajo que probablemente tenía Lina, pero seguro que una de ellas era que su padre tenía que ser un brasas, o sea, su padre tendría que tener su padre creo que era sastre, ¿no? Era sastre, sí. Y tendría que tener una disciplina por el trabajo, porque esa autoexigencia de Lina yo creo que es heredada. Y luego también a veces yo me pregunto que cuando una persona necesita tanta validación a través de su trabajo es porque no lo puede conseguir en otros aspectos de su vida. Y como los otros aspectos de su vida que conocemos,
entendedme esto y lo ponemos muchas comillas. Son un fracaso, es decir, es una mujer que no se casa, es una mujer que no tiene hijos, y al final ella es una mujer tradicional y religiosa, a lo mejor también le pesa. Y muy conservadora. Ella, de verdad, las apariencias en este caso engañan. Ella era una mujer muy religiosa y muy conservadora. Bueno, las apariencias, quiero decir, ella lo decía, pero bueno, que efectivamente, por los rumores que luego comentaremos, pues parece una contradicción, pero sí, ella... Bueno, aquí también, en esta década, es que ella primero alquila y luego compra el Teatro de la Latina. Comprarse un teatro, quiero decir, tardaron 11 años en pagarlo, ¿no? Entonces yo creo que ella... Ya no solo es adicción al trabajo, sino la presión de decir, es que si falto un día... Y claro, no es que a Lina Morgan la pueda sustituir nadie, llegados a este punto. Porque hoy creo que incluso cuando tú vas a ver un musical, pues yo qué sé, Billy Elliot... Pues está Carlos lo más fuerte que he visto yo en mi vida cuando hicieron el musical, no sé qué musical era, El Fantasma de la Ópera, que era Bustamante, pero... Ghost. Sí. Y entonces ponía Ghost y lo anunciaron por todas partes con David Bustamante. Sí. Y yo digo, vamos que voy, esto hay que verlo. Y de repente me dicen, gracias amigos y gracias a la gente que me comunica estas cosas, que Bustamante solo tiene por contrato 2 funciones a la semana y el espectador nunca sabe cuáles son. Es completamente sorpresa. Y digo yo, voy a pagar 80 euros que vale la entrada por llevarme la sorpresa de que no salga David Bustamante a hacer gorgoritos cantando un Chinese Melody. No. Entonces entiendo perfectamente que la gente que paga 500 pesetillas por ver a Lina Morgan quiera ver a Lina Morgan. Sí, aquí claro, ella... yo creo que ya no entiende que no se puede permitir ni faltar una función ni nada. Entonces sacrifica probablemente todo lo demás, que yo creo que ya lo venía sacrificando de muchos tiempos, y se convierte pues en esa mujer que vive para el teatro, sobre todo, ¿no? Para el teatro. Y por eso quizá es tan significativo que ella cante Gracias por venir, ¿no? Bueno, un pequeño dato. La SGAE mide con los resultados de la temporada 82-83, o sea, corona a Lina Morgan, por supuesto, como probablemente el espectáculo más taquillero de toda España, y calcula los ingresos en 407 millones de pesetas en una temporada. Y claro... ¿Los ingresos del teatro o los ingresos de Lina? Del teatro. Del teatro. Claro, de esa función. Era Vaya Par de Gemelas, no sé si lo he dicho. José Luis, el hermano, tiene la idea de decir, bueno, ya hemos tenido unos años Vaya Par de Gemelas, hay que remodelarlas, pero ¿por qué no la grabamos para Televisión Española y se emite? Y Lina Morgan aseguraba que la cantidad pagada por Televisión Española por los derechos de retransmisión no era ni la cuarta parte de lo que en un principio solicitó, pero que hasta gratis se hubiera cedido, dado el interés que ella tenía en que la revista llegara a todo el público que no tendría ocasión de verla. ¿Sería esto verdad? ¿Sería una forma de quedar ella bien? Bueno, el caso es que Vaya Par de Gemelas se emite, creo que además que en una noche vieja, y es un exitazo absoluto. Aquí ya, en el año 83, después de tener alquilado un par de temporadas, compran por 127 millones de euros el teatro... 127 millones de euros. Uy, de euros, no. 127 millones de pesetas, perdón. De las antiguas pesetas. En el 63, el Teatro de la Latina, que como decía antes, tardarían 11 años en pagar. Después de Vaya Par de Gemelas viene Sí al amor, y una divertida anécdota que a Yago le gusta mucho es que un día fue Montserrat Caballé a ver a Lina Morgan. Y claro, Montserrat Caballé, pues tremenda caja torácica, ¿no? Entonces, por lo visto, pues se reía como el soprano, ¿no? Entonces se reía que la risa de Montserrat Caballé inundaba el teatro. Me meo, entonces, qué risa. Lina estaba primero alucinando de que Montserrat Caballé, que estaba en las antípodas en principio, ¿no? Que era la gran diva de la ópera, o sea, de lo más alta cultura y lo más elitista que te puedas imaginar, a lo más popular y lo más paletil para muchos, que era Lina Morgan. Y encima riéndose tanto. Entonces, por lo visto, en el Gracias por venir,
eso no sabemos si es leyenda, pero I choose to believe. Elegimos creer, efectivamente. Totalmente. Lina Morgan bajó a la platea donde estaba Montserrat Caballé, que se la vería, y le dijo, gracias por reír. ¡Anda, hija! Divertidísima anécdota. Y Montserrat encantada para Montserrat, siempre. encantadísima. Bueno, ¿A qué año nos vamos? Lina continúa con... Lina continúa forrándose viva. Forrándose viva. Aquí es cuando en estos años supuestamente Pedro Almodóvar le ofrece ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y ella sigue doliéndose por, bueno, pues no tener el prestigio quizás de una... O sea, ella ya se ha convertido en un icono, en una figura fundamental de la cultura española, pero supongo que sigue entendiendo pues, que ella nunca tendrá los laureles de... Hay que ver cómo somos, que cuando lo tenemos todo, que otras personas. Deseamos lo que no tenemos. Lo que no tenemos, claro. Sí, efectivamente. ¿Quién quisiera hacer pues las cifras, ¿no? de Lina Morgan, y sin embargo sí que tiene el favor de la crítica, pero no tendrá el del público. Bueno, pasan los 80 y bueno, tiene el desprendimiento de retina, que eso yo creo que le asustó mucho porque, a ver, casi pierde la vista, ¿no? Y no sé hasta qué punto está relacionado, pero el estrés, queridas amigas, hace... Yo creo que mucho en estas cosas. Sigue repitiendo la fórmula de grabar las revistas y luego emitirlas en televisión española, lo cual convierte a Lina Morgan no solo en un gran éxito, sino en una presencia familiar completamente, incluso para las personas que no tienen la oportunidad de ir a verla, porque aquí sí, aquí ya todo el mundo tiene una tele. Y, pues, por ejemplo, en el año 91 se emite El último tranvía. Aquí ya... Lina es ya la Lina que pues nuestra generación recuerda, ¿no? Una señora ya madura, estupenda y que sigue poniéndose la pierna aquí. Sí. Muere su madre. Tremendo espagar hace en El último tranvía. Sí, muere su madre, lo cual yo creo que es otra mella, porque ella, o sea, su defensa de su familia y de la estructura familiar, si a mí me preguntas, roza la obsesión. Sí, roza Flos Mariae, sinceramente. Y de hecho, iba por ello el ejemplo de Flos Mariae, o sea... yo he leído, corrígeme si me equivoco, no sé qué dice nuestro amigo Carlos, ¿se llama Carlos? Jesús, perdón. García Orts. Que dormía con su hermana, de mayores, quiero decir. Sí, compartían habitación, eso con su hermana Julia, porque yo creo que aquí sus dos hermanos mayores son los primeros que mueren, no estoy seguro. De hecho, creo que Julia sigue viva. Julia, que es la tercera, yo creo que sigue viva. Es la única ya. Pero con la muerte de sus padres y tal, y sus hermanos, sí que su estructura familiar es su hermana Julia y su hermano José Luis. Que son el tercer, cuarto y quinto hermanos. Los mayores mueren. Y son su familia y su intimidad. Y luego, bueno, el famoso chofer, ¿no? Que es al que luego le deja toda la herencia y tal. Pero... Bueno, chofer y más cosas, que eso luego podemos entrar también. O bueno, lo puedo contar ahora porque... Claro, es que no llega nunca el salseo. No llega nunca. La rumorología, para el que no lo sepa. Bueno, el chofer era su mano derecha, era su conexión con la tierra. La cuida técnicamente. Sí, hasta el último estertor. Lina Morgan estuvo muy enferma en los 2 últimos años de su vida y este señor chofer personal la cuida y se encarga de absolutamente todo. Es su conexión con el mundo durante las últimas décadas. Entonces, largas de su vida. Ella le deja como heredero universal de toda su... Bueno, le deja mucha herencia, por ejemplo, a Mensajeros de la Paz. Era ella muy amiga del Padre Ángel y tal. Pero lo que iba a contar es que rumor has it que ella le hizo al chofer aprender a leer los labios para enterarse de lo que sus compañeras de función y tal decían de ella. Bueno, aquí entramos ya un poco en la rumorología alrededor de Lina Morgan. Entramos un poco para decir que, bueno, digamos que nunca queda bien parada, la verdad, de los mentideros
del teatro y de, bueno, y de los ambientes la pregunta que yo me artísticos hago, o sea, no mucha gente habla genial de Lina Morgan. No. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿no mucha gente habla de Lina Morgan porque no hay nadie que hubiera tenido un éxito como ella? ¿O porque realmente era más mala que un nublado? Nunca lo sabremos. Ya. O sea, es que nunca lo sabremos. Quiero decir, yo, ¿qué queréis que os diga? Me encaja. Me encaja por... Pues porque esta es la época, que tiro ya todo, en la que ella ya da entrevistas. Vamos a hablar ahora de la entrevista en La Noche Abierta con Pedro Ruiz. Y... He visto ya a Pedro Ruiz en los cines Renoir. Ah, sí. Va mucho, ¿eh? Pero por favor, no pasan los años por él. Es fuerte, es fuerte, sí. Bueno, yo personalmente, esto ya es opinión, ¿eh? Ya no es biografía, no es nada. Yo le noto mucho rencor. Muchísimo. ¿Pero con quién y por qué? Con la vida y con el mundo. Yo la veo una persona muy... con esa reafirmación constante de yo he sacrificado todo y me he ganado tal. Claro. Y muy insistente en ese relato. Uh-huh. Y por entrar un poco... Ella ya era millennial, antes que nosotros. Por entrar un poco a el debate de su vida sexoafectiva, ella cuenta en una entrevista que... esto sí que lo contó varias veces, como que ella tuvo un novio formal que su familia no veía bien que ella fuera artista, ¿no? Y que, bueno, después de unos años tuvieron que dejarlo tal. Entonces... Que también encaja que me lo creo, ¿eh? Sí, me lo creo totalmente. Y ella contaba que creo que los padres de este chico tenían una farmacia. Entonces tenían que ser también pudientes y yo creo que eso también probablemente hacía mucho porque esto era un noviazgo, digamos, de juventud, serio, pero de juventud. Y decía, fíjate, muchos años después yo hice un anuncio de un producto de no sé qué y yo vi que en su farmacia tenían una figura de cartón mía y ella decía algo así como, no me queríais ver y ahí me teníais. Esto, si no me equivoco, es de Queridos Cómicos. Esta serie de los 80 de Diego Galán. Dirigida por Diego Galán. Entonces, yo sinceramente la veo con mucho resquemor. Con mucho, mucho resquemor. Claro, es que también cuando te han prometido que si tú trabajas fuerte vas a conseguir cosas muy tal, y si ella tenía ese complejo de... Pues eso, de pan para los pobres. Y de una persona que había tenido que vencer muchos prejuicios. Primero para ejercer su profesión. Uh-huh. Luego por la manera en la que la ejercía, porque no era una despampanante. Después porque tal. Luego porque, tú muy bien lo has dicho, era una mujer que no estaba casada y que no tenía hijos. Lo cual ya era muy raro entonces, ¿no? Y si querés podemos hacer ahora el apunte de su identidad sexual. Porque... Incluso identidad en general. A ver... Hay un corte que de vez en cuando se viraliza, que es de la entrevista con Pedro Ruiz en La Noche Abierta, en la que ella dice algo así como: yo nunca he querido hablar porque a lo mejor de la familia de esa persona con la que yo podría haber estado, y entonces a lo mejor a la familia de ella o de él me da igual, y mucha gente quiere ver ahí una, si no salida del armario, al menos un lapsus que nos indicaría eso. Yo voy a decir lo que pienso. Yo creo que en ese lapsus, o sea, no es un lapsus, es que ella viene de decir a esa persona, uh-huh. Y luego dice, y podías hacerle daño a ella. Y yo creo que se refiere a esa persona. Pero ella, consciente de cómo suena, dice, a ella o a él, me da igual, y sale del paso, pero yo no creo que aquello fuera lo que muchas queremos ver y nos gustaría. Ahora bien, ¿era Lina Morgan lesbiana? Claramente no, porque si tuvo novios... Bueno, las lesbianas de los años 50 y 60 tenían novios. Bueno, pero ella sí que habla del mucho amor que sintió por un hombre que al parecer era luego no sé qué de los toros, ¿no? Era como sí, un apoderado, sí. Eso. A ver, o sea, se puede ser bisexual, quiero decir, también, en la vida. por supuesto. Bisexual y madre en la vida. Bueno, claro, es que ser lesbiana, quiero decir, lesbiana... Yo insisto, me encaja regu, esto ya es mi propia opinión y mi propia percepción, sin más datos que los que ella ha dado, porque realmente no hay más. Y en la biografía
Vamos, esto no se nombra, pero ni de lejos. Yo no sé si Lina Morgan era bisexual, era lesbiana, era una persona gender non-conforming. Creo que sin duda ella era una persona que nunca encajó en el modelo cis heteropatriarcal en todos los sentidos. Una persona, puntos suspensivos, diferente. Distinta, una pareja distinta. Una persona distinta. Yo lo que creo es que Lina Morgan no encajó en el patriarcado. Sí, eso es. Yo eso también Entonces, estoy completamente de acuerdo. El patriarcado le podemos añadir, por supuesto, el cis heteropatriarcado, pero no sé su deriva hasta dónde llega. Uh-huh. Ahora bien, que ella no encajó en el patriarcado, eso ella, no con estos términos, pero lo decía. Ella fue una mujer que no se casó, que dormía con la hermana. Entonces, bueno, al final ella construyó su intimidad con los elementos que tenía, y los elementos que tenía eran su hermano y su hermana. Y de hecho, aquí es cuando hay que hablar, porque ya ha pasado, ¿no? En el momento en el que estamos, o está pasando, ya son los 90, la muerte de su hermano. Aquí ya entramos en terrenos un poco más pantanosos. Claro, es que antes de que entremos en ello, por si acaso alguien no lo sabe y así ya le pillamos de sorpresa. O sea, estamos hablando de que Lina Morgan era una mujer muy religiosa. Muy conservadora. Muy conservadora. Y muy... muy tradicional, muy defensora de la familia, muy... o sea, en tu cabeza pues se te hace, ¿por qué no?, la figura del franquista acomodado. Sí. O sea, en plan, como a mí el régimen no me ha tocado, no me ha matado a ningún abuelo, estoy cómoda en el régimen. Y te va bien encima. Te quiero decir, no soy la mejor amiga de Franco, pero no le pongo yo un pero a ese señor. Sí, su pensamiento... Esto te quiero decir, es una imagen en mi cabeza. Pero luego resulta que es una mujer distinta y que... digamos que, bueno, pues eso, la relación que tiene con su hermano llama la atención también. La atención, sí. Son uña y carne, o sea, es adoración, ¿no? Nos hemos dejado, por poner el contexto profesional, a Lina Morgan despidiéndose con el último tranvía, digamos, de sus años en el Teatro de la Latina y de intensidad de trabajo. Tiene una época un poco más tal y encuentra en las series de televisión un poco su reconversión y protagoniza para Antena 3 Compuesta y sin novio, que es del año 94 y que fue, o sea, de verdad, un exitazo. Yo era muy pequeño, yo no recuerdo esta serie, pero fue un fenómeno social. A la audiencia de esta serie se la llamaba La España de Lina Morgan porque congregaba cada semana a 9 millones de personas. Muy loco. Y de hecho, ella contaba que en ese tiempo que ella iba por la calle y le decían ¡qué canalla el Coronado!, ¿no? Porque José Coronado la dejaba plantada a Lina Morgan en el altar. O sea, esto, en fin, la fantasía es fuerte. Entonces, de hecho, aquí me hace mucha gracia porque le arrebató la audiencia, ¿no? Ser líder de audiencia a quién sabe dónde, de Paco Lobatón, que era también un auténtico fenómeno. Esta ya es una Lina de 57 años, ya sí que es la Lina, digamos, de mi infancia, ¿no? Y de la infancia de mi generación. Bien, pues en estos años, su hermano José Luis, bueno, pues se pone muy enfermo. ¿Cuál es la explicación que yo creo que mucha gente, pues Jesús Mariñas, también que ha fallecido ya, yo creo que lo han hablado bastante claramente? Pues bueno, supuestamente, no lo aseguraremos, pero supuestamente José Luis era gay y VIH positivo, derivó en SIDA y murió de las complicaciones del SIDA. Es el año 95, él no era una persona mayor, digamos que encaja. Uh-huh. Encaja además... a ver, lo que más me encaja a mí de todo esto, quiero decir, las mujeres que revolucionan el mundo, por lo que sea, tienen detrás a un maricón. Ya. Y que a Lina Morgan la creó un maricón,
me encaja también. O sea, no que la crease, sí, pero que porque su talento estaba, sino que la orientase pero que... para donde tienes que ir, y a mí me encaja muchísimo. Sí, y alguien con visión y tal. Sí, yo veo ahí... Veo también... yo elijo creer también... yo elijo también creer que su hermano era maricón. Por eso decía antes todo lo de, a pesar de ser una mujer muy católica, muy tradicional, muy de corte... conservador y franquista, acepta con todo el cariño del mundo como para hablar de él como el hombre de su vida. Sí, pero ella jamás se refirió pero bueno, a nada. Pero tenía que saber lo que había. Hombre, sí, pero a lo mejor no lo llevaba bien. Porque... Si no lo llevase bien no lo querría tanto. Bueno, pero ella puede pensar que simplemente su hermano es un pecador y no va a dejar de quererlo, porque Jesús ama a los pecadores y se sacrifica por los pecadores, ¿no? La cosa es que los medios informan tímidamente porque, bueno, él es un empresario teatral, quiero decir, también es una persona bastante pública. De hecho, esto no lo deja muy claro este libro, pero por lo visto José Luis firmaba con seudónimos las funciones de Lina Morgan. Incluso yo he leído por aquí o por algún lado que el Gracias por venir es suyo firmado con otro nombre. O sea que incluso esa creación podía llegar a límites totales, ¿no? Que no sabemos. El caso es que él se pone enfermo, ella lo pasa muy mal, ella está en un momento pues muy bueno, viene de triunfar en Compuesta sin novio, de ahí sale su regreso al cine con Hermana pero ¿qué has hecho?, que es una especie de puente entre Compuesta sin novio y Hostal Royal Manzanares, porque ya comparte protagonismo con Tote García Ortega, que es la doña Filo de Hostal. Entonces vive un momento muy dulce, pero en lo profesional, porque además qué cómica de 60 años prácticamente sigue en primera línea, ¿no? Es que ella... Mira, esa es otra de las reivindicaciones feministas por las que aprovecho la figura de Lina Morgan. Las mujeres, no me sale la palabra, entretenedoras, las mujeres, o sea, a una vieja no se le permitía ser graciosa, primera figura, y ser divertida y hacer lo que hacía Lina Morgan, y ella lo hizo. Entonces, la muerte de su hermano, que es el momento que lo cambia todo, porque de ahí Lina Morgan no levanta cabeza, la verdad sea dicha, no levanta cabeza. Porque su hermano era el que la creaba. Los últimos 20 años de su vida son realmente tristes. Yo creo que ella fue una persona ya deprimida el resto de su vida. Y claro, las circunstancias dan pie a creer esta versión oficiosa. Primero, porque cuando cuando José Luis muere, Lina Morgan no lo cuenta. Él muere el 25 de noviembre del 95. Recién estrenadito está el Royal Manzanares. Todavía no se había estrenado. Ella había hecho una especie de previo llamado La Noche de Lina, donde surge el personaje de Reme, pero Hostal ya se estrena en el 96. Él muere el 25 de noviembre. Lina Morgan no solo no deja de trabajar, sino que eso lo contaba Jesús Mariñas, por ejemplo. Él era amigo de José Luis. Él llamaba y le decía, Lina Morgan, es que está durmiendo, no se puede poner, y ya estaba muerto, o sea, psicosis vibes. Luego ella contó, y alguien ha contado así en su círculo, que incluso aprovechó para bajaron el cadáver en un cambio de portero del edificio para que ni el portero viera, o sea, unas cosas ya un poco tal. Entonces, quiero decir, sin asegurar nada, encaja que José Luis muriera de complicaciones derivadas del SIDA, porque es una muerte llevada un poco con mucho secretismo. Aquí me recuerda un poco a Liberace, que le pasó 3/4 de lo mismo. Primero jugando al equívoco, no informando. En fin, luego ella, claro, tuvo que informar. Hija, normal que trabajara tanto con el panorama que tenía en casa. Semanas después, y efectivamente mientras preparaba Hostal Royal Manzanares. Entonces, de hecho, esto lo oí en un programa de radio que recuperé y tal, buscando cosas. Ella, por ejemplo, en ese tiempo se hizo una especie de telemaratón para recaudar fondos para el SIDA, y ella llamó
y ella quería permanecer anónima, pero le dijeron, no, por favor, interviene en público porque que Lina Morgan de repente pues puede animar, y un poco reticentemente, pero aceptó, y ella intervino por teléfono en una recaudación de fondos para el SIDA, y ella decía, es porque el SIDA no es un pecado. Entonces quiero pensar que ella cambió un poco quizás su visión del asunto en un momento en el que de verdad no se sabía tampoco tantas cosas del SIDA. Ya, en el 95 sí, pero probablemente lo que llegaba a mucha de la gente era un poco que el SIDA era un castigo divino, ¿no? Y mucha gente probablemente se había quedado con esa... Y que igual que te conté antes que a mí se me transmitió el pánico de quedarte embarazada, yo también se me fue transmitido el pánico al SIDA de no cojas cosas de otras personas, no bebas de otras personas, cuidado en el parque... Todavía seguía habiendo mucho mito, ¿no?, alrededor de esto. Jesús García Orts, en este libro, dice que José Luis muere a los 54 años aquejado de una grave y penosa enfermedad. Gay silence, en fin, insertar el penosa, meme. Yo nunca le pondría un adjetivo de penosa. ¿Qué enfermedad llamas penosa? Ya, pues, a ver, yo creo que aquí penosa es un poco guiño a... En fin. O sea, bueno, está muy claro. A todo esto, Lina Morgan, pues, es diagnosticada con un cáncer, en fin, que la tiene postrada y medio más para allá que para acá durante algunos años, y esto coincide con... Llegamos ya... Hostal Royal Manzanares. Tin, 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 tin. Uy, era el Farmacia de Guardia. Hostal Royal Manzanares. En fin. Claro, aquí yo no puedo evitar pensar en, pues, el emoji de el teatro, ¿no? La carita triste y la carita alegre, quiero decir. Y el mito del cómico destrozado. Claro, una Lina Morgan absolutamente hundida, deprimida y enferma y sin fuerzas, sin embargo, se encasqueta su gorro hasta aquí negro, mete a la gallina cristal en una caja a la que le hace unos agujeros y se presenta... Oye, decías antes que el personaje de Reme que había nacido en La noche de Lina, que era una especial... El personaje de Reme es el del último tranvía. Bueno, a ver, sí, todos. O sea, claro, todos son Lina Morgan. Porque es que... Pero Reme con ese nombre y tal... Pero es que Reme se llama la del último tranvía, y entra de negro con el sombrero y con la jaula... Pues aquí pone que Reme lo recupera o sea, que tal cual la Reme de Hostal es la de La noche de Lina, pero por supuesto... Lina Morgan hace ese papel en tantas ocasiones, ¿no? Se estrena el 15 de febrero. Quiero decir, en el peor momento de toda la vida de Lina Morgan, ella nos ofrece Hostal Royal Manzanares y tiene un 46% de share. Un 46% de audiencia. ¿Cuánto tuvo la final del Mundial de Fútbol? Con picos de hasta el 56 en esos años. Entonces, bueno, Lina Morgan se deshace un poco, se empieza a deshacer del teatro de la Latina, ya el teatro dice que lo llevaba su hermano y tal, pero bueno, es la Lina Morgan ya, pues, de madurez, ¿no? Y que ya empieza un poco a tal. De hecho, ella niega, por ejemplo, que se está dando quimioterapia. Otra mentira. O sea, ¿por qué decirlo? Otro ocultamiento de la verdad que recoge por aquí Jesús García Orts, que tampoco dice nada del cáncer. En fin, biografía de tarde. Biografía y respetuosa. Ella en pleno éxito, ella quiere deshacerse de Hostal Royal Manzanares. Cualquiera se agarraría, ¿no?, a ese... Bueno, pero también es un trabajo muy exigente. Es un trabajo muy exigente. Y yo, fíjate, yo creo que ella en realidad asocia Hostal a la muerte de su hermano y a ese momento, y está un poco deseando hacer otra cosa. No deja la televisión, porque aquí cabe recordar que Hostal Royal Manzanares dura 2 temporadas. O sea, que fue del 96 al 98. 61 y que ella, episodios que cambiaron la historia de la humanidad. Sí, efectivamente. Y que después vendrían una de 2, donde ella vuelve a interpretar a 2 gemelas, que dura una temporada, que después haría Academia de Baile Gloria en el 2001, e incluso en el 2004 un programa que no triunfa ya nada de sketches llamado ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Puedo hablar? ¿Se puede?
¿Puedo hablar? Poco hemos hablado también de la mágica conexión que tenemos con Lina Morgan, que quien le compra el teatro a Lina Morgan es ni más ni menos que quien le compra Mal de la Olla. Efectivamente. No, perdón, que Puedo Hablar XXL a servidoras de ustedes. Pentación Espectáculos, con los que hicimos los shows del Reina Victoria en Madrid. Es de la compañía de Jesús Cimarro. Entonces, totalmente bendecidas por Lina Morgan. Sí, y además el primer XXL, cabe recordar que Concha Velasco había hecho su última función. Bueno, su última función, no ese día era la última, sino la última que hizo en general. La última obra. O sea que Concha Velasco fue nuestra telonera. Completamente cierto. Bueno, Oso del Manzanares, eso, la convierte en la reina de los jueves. Es la Lina ya que no cabe describirla porque casi todos quiero pensar que la recordamos. Y si no, cariño, está completamente gratis en el archivo de RTV. Española. Hay que sacarle mucho partido al archivo de Televisión Española porque ahí hay verdaderas joyas. Tienen muchísimo material, no solo antiguo, sino contemporáneo. Y vamos, a mí me encanta de vez en cuando meterme a ver qué encuentro, a dejarme sorprender. Y sin ir más lejos, la semana pasada me sorprendí con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que está gratis en rtve.es. Pues sí. Simpática publicidad. Ya para terminar este recorrido profesional, digamos que, ella, por ejemplo, le ofrecen hacer este remake de Las Chicas de Oro, producido por José Luis Moreno, que hicieron Concha Velasco, Lola Herrera. ¿Quién era? No me acuerdo para nada. Alicia Hermida hacía de Sofía, de la mayor, y la otra Carmen Maura. Anda. Sí, que era horrible, la verdad, ese remake. Pero bueno, los últimos años profesionales estuvo un poco ligada al universo José Luis Moreno. ¿Sabes quién tiene también un buen documental? José Luis Moreno. Vamos, que sí lo tiene. Y bueno, hay un especial de EPSA porque, hay unas invitadas que tuvieron mucha relación profesional y cuentan, por ejemplo, eso no sé si en este especial o en otro, que Lina Morgan, cuando intervenía en escenas de matrimonio, en un especial de Navidad, ella iba cogido de la mano del script y sonriendo así decía: no tengo ninguna gana de estar aquí. Eso lo decía él. Pero bueno, interviene, que esto gustará saberlo a quien no lo recuerde o quien se haya olvidado, interviene en Aquí no, a quien viva. Hace como de examante de Mariano, el padre del portero. Luego en otra serie de José Luis Moreno que se llamó A Tortas con la Vida, y lo último yo creo que es Escenas de matrimonio en el año 2008, y alguna aparición espontánea, cines de barrio y tal. Y en el año 2010 ya se formaliza la venta del Teatro de la Latina, en principio el 50%. Y hay que decir que Lina Morgan rechazó una oferta multimillonaria para vender el teatro a una compañía una empresa que quería derribarlo y hacer pisos. O sea que un poco el legado que nos dejó es que el Teatro de la Latina siguiera siendo un teatro. Y hay que aclarar aquí una cosa, que es que mucha gente se pregunta por qué, sobre todo después de su muerte, por qué el Teatro de la Latina no ha pasado a denominarse Teatro Lina Morgan. Y mucha gente así lo quisiera. Pues es por expresa voluntad de Lina. Ella, entre otros flecos, le dejó en el contrato y su voluntad expresa de que el teatro no se le cambiara el nombre y que no fuera ni siquiera Teatro de la Latina Lina Morgan y que se siguiera llamando Teatro de la Latina. Y yo quiero pensar que ella quería que el teatro con el que ella había soñado y que tanto esfuerzo le había costado, pues que siguiera quizá iluminando los sueños y la ambición de generaciones venideras, quizá, ¿por qué no?, de mujeres que vieran un gran templo de la cultura, del entretenimiento, del arte, y dijeran: ¿por qué no puedo soñar yo con coronar algún día estos espacios, ¿no? Y hoy, que es 8 de marzo, pues desde aquí nuestro brindis metafórico techos de cristal a todas las mujeres que, cuando el mundo no les indicaba para nada que ese camino era posible, vieron
¿no? los fulgores más resplandecientes y pensaron, yo voy a estar ahí, ¿no? Que eso hace falta muchísimo, muchísimo empuje. Pues sí. Bueno, querida amiga Enrique, hemos hecho un especial de Lina Morgan. Sí, yo por fin. Para ya ir, ¿no? como concluyendo y insisto, yo me contradigo a mí mismo y digo que, bueno, que quizá Lina Morgan ya es una figura que difícilmente, ¿no? Quizá esas condicionantes se van a volver a dar o incluso nos pueden dar. Hombre, a ver, por supuesto que no se va a repetir, es que igual que no se va a repetir. Sí, bueno, ninguno, Lola Flores. Claro, efectivamente. O sea, estas personas tan únicas no se van a volver a repetir, pero hoy en día los problemas, o sea, en el ámbito abstracto, quiero decir, no exactamente los mismos, pero en abstracto los mismos problemas a los que se enfrentó Lina Morgan se siguen enfrentando hoy muchas mujeres. Totalmente, sí. O sea, y hoy quiero decir... Yo me refería más bien, por ejemplo, sabes que ha salido este libro de Gales y dos bigotes que se llama Flores para Lola y es una relectura feminista de Lola Flores relectura queer. Yo me refería a que quizá Lina no da para esto. Sí, que pero probablemente la película el documental de Lina Morgan para cine lo dirija el mismo de España, La Última Conquista. Podría ser, ¿no? Teatro a la Latina, pero La Última Conquista. Por otro lado... La pregunta sería, bueno, ¿y hace falta, ¿no? Que para reivindicar una figura que podamos releerla en términos que nos encajen? Entonces, me niego a mí mismo al principio y después de este recorrido yo quiero que lo que Lina Morgan nos tenía que enseñar, nos lo enseñó completamente. Concretamente las piernas. Aunque quizá ahora podamos recoger el guante, ¿no? de ese día en el que ella le dijo a unos jóvenes y triunfantes Cruz y Raya, no cometáis el error que yo he cometido y no convirtáis vuestra vida... ¿Crees que por culpa de Lina Morgan, Juan Muñoz... Él lo dice, ¿Sí? Él lo dice literalmente, que Lina Morgan es una de las razones por las que él... Pues bueno, prefirió, no sé si es el verbo, digamos. Se conformó con no estar siempre en primer término. Que también tuvieron que hacer pasta, ¿eh? Hombre, claro que sí, por supuesto que sí. Y esta sería una de las lecciones, quizá, ¿no? A su pesar. Yo te quiero hacer una pregunta. Y acabo con otra cosa que es que Lina Morgan nos enseñó también el poder de una máscara, ¿no? Y hasta qué punto es peligroso convertirte en esa máscara, ¿no? Porque ella siempre reivindicaba que su figura, ¿no? El personaje Lina Morgan, si hay que emparentarlo con alguien, hay que emparentarlo con Chaplin, ¿no? O con Cantinflas. Ella siempre ponía estos dos ejemplos. Chaplin y Cantinflas siempre hacían ese personaje, ¿no? Y la Lina Morgan real, por supuesto, nada tenía que ver con el personaje Lina Morgan. Era una señora súper elegante, excelentísima señora, súper discreta, súper tal. No era nada que ver. Y ella, me hace gracia que ella decía que muchas de las cosas de la Lina Morgan personaje las sacaba de las propias fans, ¿no? Que iban a ver al camerino y decían, ay, hija mía, tienes que estar cansada, no sé qué. Entonces ella se iba fijando, ¿no? Y eso lo ponía en ese mosaico de la máscara, ¿no? Entonces... Al final, tú y yo, Chelo, y cualquier persona que se pone una cámara o un micro delante o se sube al escenario del centro Río Ebro este sábado en Zaragoza, al final... Estamos a puntico del sold out, ¿eh? Sería el primer sold out de Mal de la Olla, Zaragoza. Poca broma, el boca oreja yo creo que está haciendo lo suyo. Pues quieras que no... Aunque nosotros partamos de materiales muy vivos de nuestra biografía, la nuestra sí que está ahí sin tapujos, al final siempre hay algo de máscara, ¿no? O algo de representación. Entonces, bueno, Lina Morgan yo creo que nos ha enseñado un devenir posible para esa máscara. Y eso tiene... La soledad. Mucho valor. Sí. Aunque sea de contraejemplo. Fíjate, te quiero comparar a tu queridísima Lina Morgan. Por mí es querida, pero no queridísima. Con nuestro queridísimo Millán Salcedo. Y es que yo encuentro tantas similitudes en sus vidas, tantas similitudes, que yo digo, no sé, me hago preguntas. Sí, hombre, yo porque... Veo una diferencia.
que Millán Salcedo se vio, o sea, él llegaba, la gente le saludaba y él ya casi automáticamente les hacía lo del ojo. Yo creo que Lina Morgan no hacía lo de las piernas en privado. No, ¿sabes? pero no me refería a eso, sino a, bueno, a ese darlo todo por el trabajo, tener una vida personal un poco regulinchi, muy solitaria. En el caso de Millán Salcedo, bueno, él no tenía hermanos, ¿no? No habla de ellos. Sí tenía. De hecho, a él le dejaron en este internado porque no podían alimentar tantas bocas. Ah, es verdad. Yo creo que era el del medio, ¿no? ¿Puede ser? No me acuerdo, pero Quiero bueno, pensar. que no tiene esta conexión con la familia y a lo mejor eso le hizo sentirse todavía muchísimo más solo. Y bueno, también de alguna manera, aunque creo que él está envejeciendo con mucha dignidad, porque aunque sigue haciendo lo mismo y pudieras decir... Y alejado de los focos, ¿no? Alejado de los focos, pero de vez en cuando aparece. Bueno, pero no... Quiero decir, Lina Morgan es que estuvo en primera línea décadas. También. Bueno, pero no hasta... Sí, no hasta los 60. No hasta los 70 casi, ¿no? Entonces creo que hay diferencias. Hombre, yo creo que... O sea, igual que Millán Salcedo petó, Lina Morgan no pudo petar. No pudo permitirse petar. Tantas cosas dependían de ella que yo creo que ella no vio que su papel, incluso en su familia o tal, era ese, ¿no? Y ella sí que tuvo... También muy de ser mujer, por otro lado. Sí, tuvo ese desprendimiento de retina, la operaron de las cuerdas vocales, ella tuvo que descansar a veces por prescripción facultativa, pero nunca, casi hasta el final, no abandonó los escenarios, ¿no? Y estuvo muy enferma los últimos años. Yo creo que a lo mejor si no fuera por eso, incluso se hubiera planteado una especie de comeback y tal. Entonces, bueno, ahí queda... Hablábamos de la paradoja Lina Morgan, pues no sé si la hemos despejado un poco, pero ahí tenemos la figura icónica de Lina Morgan. Esta es nuestra aportación. Que quizá no nos refleje, no nos ilumine tantas cosas como otras, o sea más difícil ver de qué manera puede reflejarnos la vida de hoy, el trabajo de hoy, las artes de hoy, el espectáculo de hoy. Pero... a lo mejor, pues, lo que decimos, en ese reflejo lo que sigue teniendo pues es un sombrero calado hasta las orejas y no necesita tener más, ¿no? Y con es que eso, completamente. Pues o sea, no creo que toda persona famosa tenga que ser un referente, ni un icono, ni un nada. No se le puede poner a las figuras más que lo que son. Y si algo fue Lina Morgan, fue graciosísima. Sí. Y desde mi punto de vista, de persona que hace comedia, que ha escrito comedia, que disfruta de la comedia, creo que ser graciosísima es suficiente. No hay que pedirle más a los cómicos que ser graciosos. Entonces eso es con lo que me quedo yo de Lina Morgan. Pues Lina, gracias por haber venido. Gracias por reír, queridas amigas de Puedo Hablar. Y antes de despedirnos, esa pregunta que yo te traía y que te quería hacer. Debido a el baño de masas que nos hemos dado en Sevilla y al cariño que hemos recibido en las últimas semanas, yo te quería proponer una proposición. ¿Te gustaría, querida amiga Enrique, que por primera vez en la historia de la humanidad las oyentas de Puedo Hablar en una simpática encuesta democrática elijan el tema, no de la semana que viene, porque necesitamos tiempo para prepararlo, pero quizás de dentro de 15 días? ¿Te parece bien, querida amiga Enrique? Me parece bien. Porque nosotros también le debemos mucho a nuestro público, porque no nos hemos comprado un teatro, pero casi nos compramos un portátil. Sí, efectivamente. Vale, pero a ver también. No, esto es a jugársela. O sea, sí o sí, el más votado. Sí. Bueno, venga. Hay que ir con nuestro público a muerte, igual que nuestro público nos ha demostrado que está con nosotros a muerte. Que sí, venga, perfecto. Entonces, cariño, en las redes sociales se habilitará una simpática encuesta y luego, pues a lo mejor los 4 más votados, otra encuesta final, segunda ronda. Y ya os digo, de la semana que viene no, porque entre la encuesta y demás no nos dará tiempo a preparárnoslo, pero el de dentro de 15 días lo elegís vosotros. Somos el podcast que tú quieres. Meg va a votar seguro. Pues vuestro es, recoged el guante que vuestro es. Adiós. Chao.